Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta llamada. Hemos intentado adecuarnos a los horarios que tenemos en la parroquia y sin querer interrumpir pues la celebración de la Eucaristía, pues nos lleva a convocarlo a las 8 de la tarde. Para mí es muy de agradecer, sobre todo porque sacrificamos pues esas horas de descanso, y los que trabajamos entre semana, que veo a muchos que trabajan aquí, pues están también al pie del cañón. Nosotros nos presentamos como un grupo que intenta caminar en sinodalidad, y Manos Unidas, Casa de Cultura y Encuentro y la Comunidad de la Palabra venimos preparando distintas jornadas, y entre ellas pues esta que hoy celebramos, ¿no? Agradecer sobre todo el que ustedes estén, y sin más yo quiero presentar a Carmelo, representante de Manos Unidas aquí en Gran Canaria y delegado, y que va a presentar a su vez también de esa parte responsable del camino sinodal, pues va a presentar a Felipe. Bueno, Carmelo me apunta a otra cosa. Llegará también a ustedes mensajes. Tal vez el camino, la publicación a través de WhatsApp puede convertirse en algo pesado. Yo les pido nada más que cuando vean un WhatsApp por un mundo mejor o jornadas por un mundo mejor, simplemente le echen un vistazo. Lo hacemos con mucha ilusión. En mayo tenemos distintos días con distintas jornadas, y este año dedicada sobre todo a los jóvenes. Nuestra preocupación por los jóvenes, por todas las situaciones que están pasando y viviendo, nos lleva a este año también pues celebrar en torno a ese tema. Este año incluso queremos que los jóvenes sean partícipes de esa jornada, que sean los actores principales de esa jornada. Y también quiero agradecer pues al Colegio María Auxiliadora, que se han unido también en la preparación de esa jornada, ¿no? Bueno, pues nada más, estén atentos, se promete muy bien, y espero que nosotros podamos cumplir pues esa necesidad que la sociedad tiene, de dar una respuesta también en cuanto a los jóvenes. Sin más, pues le dejo con Carmelo para no retrasarnos demasiado. Nada, pues buenas tardes y bienvenidos, y gracias por venir. A mí siempre me suelen tocar las mejores partes, y es pues presentar, en este caso, a Felipe Bermúdez. Casi con el nombre y el apellido se dice todo de él. Cuando hablamos entre nosotros, pues es muy conocido, y con el apellido es suficiente. Yo creo que mucha gente que están ustedes aquí es porque conocen su trayectoria, ¿no? Y decir de él 4 pinceladas, porque lo importante no es lo que yo diga de él, sino lo que él nos va a decir a nosotros, ¿sí? Él hizo magisterio y luego pues se fue al seminario, y en el seminario estudió para ser sacerdote, y de allí hizo la teología, en comillas, hizo el doctorado en teología. Es un hombre que vive la vida con una gran ilusión. Su primer destino creo que fue en Fuerteventura. Y fue aquí, y después en Fuerteventura. Eran los años después del concilio. Grandes ilusiones, cambios, ganas de hacer, participar. Era todo un revulsivo, muy parecido a lo que nos ha venido al principio de este concilio de la sinodalidad.
muy parecido. Muchas ilusiones al principio, ganas de cambiar, de acercarnos más al pueblo, de que el pueblo sea participante, que escuche, que atiendan, que seamos los protagonistas de las acciones en la Iglesia. Todas esas ilusiones y ganas empezaron hace unos años. Ahora se va a sacar un documento final y no queremos que esto se muera, sino que de verdad lo vivamos, que participemos, que con ilusión cojamos las riendas que nos pertenecen por ser seglares en esta iglesia. Que no sea una iglesia vertical, sino que sea una comunidad horizontal en la que todos tenemos una palabra, un apoyo. De esto es de lo que nos va a venir a hablar Felipe ahora. De él, ¿qué más cosas puedo decir? Pues bueno, que son tantas que es un investigador de historia, de cultura, de tradiciones, de política, de compromisos sociales, y eso ya dice todo de la persona. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Carmelo y gracias Francisco por esta invitación. En primer lugar, es algo emotivo para mí, porque aquí fue donde yo empecé hace más de 50 años a trabajar. En esta casa era una residencia de sacerdotes de San Gregorio, vivíamos Pepe Díaz, que era el cura de San Gregorio, Antonio Melián, Antonio Parrilla. Yo era el cura de Melenara y de Ojo de Gaza, pero estuve un año conviviendo aquí y venir otra vez aquí a estos lugares resultaba muy emotivo para mí. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, les voy a decir un poco cómo me veo yo aquí ahora. Vengo de Fuerteventura. Fuerteventura, como saben, es una isla seca, desierta, llueve muy poco, pero este año ha ocurrido un milagro. La isla está, que ustedes se lo pueden imaginar, verde por todos lados. Ha habido flores, hierbas de todas clases, que han ido surgiendo en todos los barrancos, en la montaña, en la gavia, como un milagro. ¿Saben por qué? Porque esas semillas no vinieron del cielo, sino que estaban allí. Lo que pasa es que estaban dormidas. Necesitaban el agua, la lluvia, que este año ha venido abundante, no solo por aquí, sino por allí también. Y entonces se operó el milagro. ¿Por qué? Porque las semillas que estaban muchos años dormidas se despertaron y ahora están haciendo una armonía preciosa de belleza en la isla. A mí me gustaría que la charla de hoy, el ratito que vamos a estar aquí, fuera como esa nube pasajera, o esa tormenta, o esa borrasca que nos traiga agua fresca, y que fecunde montones de ilusiones y de cosas que están en ustedes, pero que a lo mejor están dormidas. Y a mí me gustaría que lo de hoy fuera como un chamarrón. Yo no soy el agua, yo me conformaría con ser la nube pasajera que pasa por aquí y derrama toda esa luz, toda esa fuerza, toda esa gracia que viene del cielo y que es capaz de despertarnos, porque es momento de despertar. Estamos en el año 26, en el año 21, en agosto, empecé a oír por primera vez de que se iba a convocar un sínodo.
sínodo de los obispos. Y me acuerdo que había una reunión, compañeros de la frate, del movimiento en el que yo estoy, de personas, un movimiento fraternidad cristiana de personas con discapacidad, donde llevo más de 40 años metido. Y yo les preguntaba, ¿ustedes han oído hablar del sínodo? Y gente que venía de todas las diócesis de España me decían, ¿y eso qué es? Lo oyeron por primera vez. Si yo les preguntara a ustedes ahora, no digo que levanten la mano, si han oído hablar del sínodo, de lo que está pasando, seguro que me dirán, sí, sabemos, tenemos una idea. Y hay gente que dice, sí, no, eso ya se acabó, ¿no? Eso empezó en el 21 y parece que se acabó. Pues lo bonito, lo curioso, es que no se ha acabado, sino que está en marcha, que sigue en marcha. Fíjense, cuando el Papa Francisco estuvo malito en el Hospital Gemelli de Roma, ¿vale? Recuerdo que no está saliendo, voy a ponerme aquí para aprovechar la imagen. No, para que me estoy moviendo a lo mejor fuera de... Sí, no, vale. Mira, vamos a ver. Y entonces, digo que cuando el Papa Francisco estuvo malito en el Hospital Gemelli, en esa enfermedad que después le causó la muerte, ¿no? Al poco tiempo murió. Y cuando salió del hospital, yo les preguntaba a los amigos y amigas, ¿qué ha pasado importante en estos días con respecto al Papa Francisco? Me decían, que se curó, que ya salió del hospital. No, eso no es lo importante. Lo importante es que el 11 de marzo, hoy es el día 11 de marzo, el 11 de marzo del 25 del año pasado, escribió una carta a todos los obispos del mundo y a todo el pueblo de Dios repartido por toda la tierra, diciéndole, el sínodo de la sinodalidad, que ha concluido su trabajo en su segunda fase el 24 de octubre del año 24, o sea, el 24 de octubre del año 24, lo vamos a prolongar hacia una asamblea eclesial de todo el pueblo de Dios que se va a celebrar en octubre de 2028. Esa es la gran noticia. Le dice al cardenal Mario Grech, que es el secretario general del sínodo, escribe una carta a todos los obispos y a todas las diócesis del mundo diciéndole que vamos a prolongar el proceso sinodal, no para hacer otro encuentro de obispos a nivel mundial, sino una gran asamblea de todo el pueblo de Dios. Esta es la gran noticia. O sea que el Papa después salió, estuvo unos cuantos días, después murió. Él sabía que se iba a morir, pero él quería que el proceso que se había iniciado en el 2021 no se acabara, sino que continuara hacia el 2028. Y en eso estamos. Y el problema que hay es que hay gente que de esto no se está dando cuenta y que de esto no se está hablando. Y de esto es de lo que hay que hablar. Porque seguimos convocados en sínodo. ¿Qué significa la palabra sínodo? Significa, es una palabra, dos palabras griegas, sin y odos, significa caminar juntos, hacer caminos juntos. Fíjense qué bonita la palabra esa. Nosotros tuvimos un sínodo diocesano aquí, con Ramón Guichardi, ¿se acuerdan? Y tuvimos una asamblea del estudio sociopastoral mucho antes, no del 72 al 75. Y sabemos lo que es caminar juntos en iglesia, buscar juntos lo que Dios quiere para nosotros hoy. Bueno, pues eso es lo que inició el Papa Francisco en el año 2021 y, si Dios quiere, lo vamos a prolongar hasta la Asamblea Eclesial de 2028. Y eso es lo que yo vengo a decir. Diríamos que yo me puedo ya marchar, porque eso es lo que yo vine a decirles, esa noticia, no tengo otra, esa.
Lo que aparece ahí en el papel, si quieren, vamos primero a la parte de atrás, al dibujito de colores, ¿no? Que nos han dado un papelito en colores para que lo tengamos. Fíjense, cuando alguna gente pensaba que ya eso del sínodo se había acabado, nos dicen desde la Secretaría General del Sínodo que el proceso sinodal no se ha acabado, el camino continúa. Hemos hecho la primera fase que consistió en escuchar a todo el mundo, escuchar a todo el pueblo de Dios. Aquí en esta diócesis nuestra, esa primera fase se vivió. Carmelo, como dijo antes en las cosas que dijo en la presentación, él era uno de los que estaba metido en esa comisión que se formó diocesana y hubo un momento de empuje. Esta diócesis participó también en esa primera etapa donde se nos preguntaba. Me acuerdo que nosotros le decíamos a la gente, lo que tú digas va a Roma. ¿Vale? Lo que tú digas en San Gregorio de Telde, o en Fuerteventura, en Tikamarita, o en Valle Seco, eso llega a Roma. Y efectivamente ocurrió así, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo con esto con entusiasmo de este tema, porque yo tengo experiencia en estos 4 años de que cosas que yo he escrito en el ordenador de mi casa en Tikamanita forman parte hoy de un documento que ha salido del Vaticano. No les voy a decir qué frases son las que digo, pero créanme que lo estoy diciendo. Es decir, yo he descubierto que el proceso que inició el Papa Francisco era verdadero. Es decir, lo que nosotros decimos está llegando al Vaticano. Y ahora del Vaticano vienen cosas para que nosotros también opinemos. Y en ese ir y venir, el camino ha sido muy bonito. Porque fíjense, yo decía entonces, y lo sigo diciendo, el Papa Francisco no nos invitó a hablar de sinodalidad. A mí no me gusta usar esa palabra, sino nos invitó a hacer un proceso sinodal, un camino, para que lo entendamos. Yo pongo el ejemplo siempre, por ejemplo, montar en bicicleta. Se puede hacer una tesis doctoral sobre cómo se monta en bicicleta. Se pueden escribir 20 libros sobre cómo se monta en bicicleta. Pero la única manera de aprender a montar en bicicleta es coger una bicicleta, montarse en ella y aprender a caminar con la bicicleta. Porque no se trata de saber muchas cosas, sino de practicarlas. Y por muchos libros que tú te leas sobre cómo se monta en bicicleta, si no te subes a una y no te pegas un tortazo y vuelves otra vez a levantarte y al final logras el equilibrio con la bicicleta, no sabes montar en bicicleta. Bueno, Francisco, el Papa, dijo, lo que yo quiero no es una iglesia que esté todo el día hablando de sinodalidad, sino lo que queremos es que aprendamos a caminar juntos. A caminar juntos todos y todas, que es el pueblo de Dios, algunos que son los pastores, ¿no? Los obispos y los sacerdotes, y uno, que es el Papa. Pero no cada uno por separado, sino juntos. Juntos. Y por ejemplo, eso que dijo Francisco se ha ido haciendo y se sigue haciendo y hay que seguirlo haciendo, porque estamos en ello. Ahora estamos en la tercera fase del proceso. Ese dibujito, la primera parte. La primera fase fue la gran consulta al pueblo de Dios, ¿vale? Ya pasó. Después vinieron 2 encuentros de obispos que se celebraron en Roma, en octubre del 23 y en octubre del 24. Aunque la mayoría eran obispos, eran unos 300, 400 y pico, también había un 25%, la cuarta parte, que no eran obispos. Por voluntad del Papa quiso que hubiera también laicos, sacerdotes, en fin, que no fueran obispos, religiosos y tal. Y eso acabó ya, fue lo que llaman la segunda fase, el discernimiento de los pastores. Y como consecuencia de ese proceso ha salido un documento que es el documento final.
del sínodo, el documento final, que lo tengo aquí y que alguna gente dice, ¿y eso qué es? Hay un año entero, desde todo el año 25 tuvimos para conocerlo. Ya vamos por marzo del 26 y todavía hay gente que no se ha enterado. Estamos intentando poner en práctica este documento final en una fase tercera que le llaman de implementación. Quiere decir, una palabrota, ¿no? Porque quiere decir de ponerlo en práctica. Por ejemplo, no hablar de los consejos pastorales como una cosa muy bonita de participación parroquial, sino practicar los consejos pastorales, que funcionen. Y no les digo ningún secreto, hay muchas parroquias de esta diócesis donde todavía no hay consejo pastoral. Yo conozco un cura, no voy a decir el nombre, que dijo, yo tenía un consejo pastoral, pero como me querían controlar, lo disolví. Digo, estupendo. Eso es lo que pasa, sí. Esta es la iglesia que tenemos, es decir, una iglesia donde el cura puede decir, pues yo no convoco el consejo pastoral y no pasa nada. Pues esto dice, no, los consejos pastorales son fundamentales, porque todos y todas tenemos que decidir en las cosas de la iglesia. Las cosas de la iglesia no son cosas de los curas solo. Lo que usted diga, padre, no, todos tenemos algo que decir, porque el ser bautizado nos coloca a todos en igualdad de condiciones y todos podemos y debemos. Hay un adagio, una frase latina de la Edad Media que decía, lo que afecta a todos debe decidirse entre todos. Por ejemplo, ¿cómo funciona una parroquia? Pues debe ser una cosa decidida no solo por el párroco, sino todos los que nos sentimos miembros activos de la parroquia. Y cada uno, el sacerdote es el que preside la comunidad, pero no es el que tiene la primera palabra, la segunda, la última y todas. No, sino tiene una palabra importante porque es el animador, el responsable de la comunidad, pero todos tenemos algo que decir. Y entonces ese estilo de iglesia, de caminar juntos, es lo que se intenta con este documento final que se está aplicando. Pero además el documento final tiene otra característica, y es que no solo es para ponerlo en práctica, sino para que poniéndolo en práctica lo compartamos con otros grupos, con otras comunidades, con otros movimientos, y nos reunamos en una asamblea eclesial que se va a celebrar en octubre de 2028 en Roma. A lo mejor algunas de las personas que estamos aquí, fíjense, no voy a decir ningún disparate, a lo mejor estaríamos allí en Roma, en esa reunión. Mimina y yo estuvimos en octubre pasado en Roma, fueron los equipos sinodales de todo el mundo, Ella y yo éramos los únicos canarios, nadie más fue de esta diócesis ni de la otra diócesis de Tenerife. Nosotros fuimos por ser miembros del movimiento, porque nuestro movimiento de la fraternidad ha participado desde el principio activamente, de una manera muy intensa, y seguimos, y fuimos a esa convocatoria de los equipos sinodales. Ahí nos reunimos unas 2000 personas con el Papa León, y con el equipo de la Secretaría del Sínodo, y ahí estuvimos viendo cómo poner en práctica esto ahora y cómo preparar a nuestros grupos, a nuestras comunidades, a nuestros movimientos para la Asamblea Eclesial del 28. Porque fíjense, pasaba una cosa. Enrique Alarcón, que es nuestro presidente de la fraternidad a nivel mundial, que estuvo designado por el Papa Francisco participando en la Asamblea de octubre del 23 y del 24, algunos obispos en aquellas reuniones decían, ¿y este hombre qué hace aquí? O esta mujer que hace aquí, que no son obispos y tal. O sea, les parecía un poco, y tuvo el Papa Francisco decir, no, aunque esto la mayoría, el 75% son obispos, pero también es bueno que haya miembros del pueblo de Dios. En la asamblea eclesial que va a haber en octubre del 28, la mayoría van a ser laicos, porque la mayor parte
1 millón, los 1.300 millones de católicos que hay en el mundo, todo el pueblo de Dios, la mayoría son laicos y laicas. Después hay un pequeño grupo de sacerdotes, hay un grupo importante de consagradas y consagrados, hay unos poquitos obispos, algunos más pequeños cardenales y hay un papa. Pero la mayoría del pueblo de Dios somos el laicado, somos los laicos, los bautizados. Bueno, pues esa asamblea eclesial del 28 va a estar compuesta fundamentalmente por miembros del pueblo de Dios. Y habrá algunos obispos, habrá algunos sacerdotes, algunas religiosas y religiosos, y estará el Papa también. No sé si me explico, pero esa asamblea eclesial es la que estamos preparando. Bueno, como ven, esto es en lo que estamos, el escritar. Yo tengo escrito todo eso y había pensado un poco desarrollar todos esos puntos. Lo que pasa es que, por razón de brevedad y por ser práctico, me estoy suprimiendo lo del papel. Porque mira, si empezamos a ver el papelito ese que les he repartido punto por punto, nos dan aquí las 12 de la noche y todavía no salimos, ¿no? Y por eso, para no enrollarme mucho, estoy haciendo como diciendo lo principal. ¿Qué es lo principal de todo eso que hay ahí en el papel? Lo que está en letra grande, que dice: el gran legado de Francisco es: toda la iglesia está convocada en sínodo. Es decir, diríamos, el anuncio que yo les venía a hacer esta noche es que todos nosotros y nosotras estamos convocados para opinar, para participar, para decir lo que pensamos, para colaborar con otras personas, para reunirnos y de esta manera ir preparando el camino para esa asamblea de 2028. Yo ahora mismo en la diócesis nuestra no tengo ningún poder de decisión. Yo soy un miembro de este equipo, de este movimiento de la fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Dentro del movimiento estamos preparando, por ejemplo, a nivel mundial, nosotros estamos en unos 35 países en todo el mundo, ¿no? Y estamos preparando 16 temas de trabajo para ir trabajando esos temas en grupo, para ir conociendo este documento punto por punto, para irlo practicando, para ir aportando en nuestras diócesis y en nuestros espacios donde vemos lo que pensamos y tal. Pero en cada diócesis, por ejemplo en nuestra diócesis, hay una comisión sinodal nombrada por el obispo y presidida por el obispo, que es la que tiene que animar este proceso. Los sacerdotes, un problema que ha habido en este tiempo atrás, es que algunos sacerdotes no acaban de entender o de participar activamente, sino que lo han visto esto como un poco como un cierto recelo, con una cierta pasividad, con un cierto miedo. Y ha habido un intento siempre por parte de la Secretaría General del Sínodo por invitar a los sacerdotes a que se impliquen, a que participen. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa. Por ejemplo, si en una parroquia, tal como están configuradas nuestra iglesia, que está configurada, como decía el Papa Francisco, como una especie de pirámide, ¿no? De arriba para abajo, ¿no? Arriba están los que mandan, abajo está el pueblo. Si en una parroquia el sacerdote no dice nada de esto del sínodo, ni lo nombra, ni reparte documentos, ni hace grupo, esa parroquia deja de participar o no participa. Es más grave todavía. Si un obispo en una diócesis no habla de esto que yo estoy hablando, está impidiendo que la diócesis se implique activamente. Eso es grave, ¿no? Porque es que tenemos una iglesia, como dice una teóloga de Zaragoza, Cristina Hinojés, una gran mujer, una gran teóloga, dice: lo que se trata es pasar de una iglesia clerical a una iglesia sinodal. ¿Qué significa eso? Cambiar de una iglesia donde prácticamente todo
lo deciden los curas, a una iglesia donde todos podamos participar. No es quitarle el poder a los curas, sino compartir las preocupaciones, que eso, si los curas se dieran cuenta, eso sería lo mejor que podía pasar en la iglesia, que no sea el sacerdote solo el que toma las decisiones, el que tenga que cargar con todas las grandes tareas que tiene la iglesia. Pues fíjense, llegando un poco al papel, en la introducción yo digo, vivimos en un mundo que no es que estamos en una época de cambio, sino estamos en un cambio de época. O sea, estamos cambiando tremendamente. Hay un nuevo orden o desorden mundial y lo estamos viendo en estos días. Ustedes sabían o saben que hay 56 lugares del mundo donde hay guerra, donde los hermanos se están matando unos a otros. 56. No solo es Irán, Israel y Estados Unidos, no solo es Gaza y Israel, no solo es Ucrania y Rusia, sino que empiezas a ver en todos los lugares 56 lugares. Estamos también en un mundo donde lo que se decide no es por diálogo, sino por la fuerza. El más poderoso es el que dice, yo esto lo hago porque me da la gana. Y quito a este de este gobierno y pongo al otro porque me da la gana, porque lo puedo hacer y lo hago. Y porque tengo la bomba nuclear y aquí a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Estamos en un mundo fatal que nos tiene a todos desconcertados. El planeta nos lo estamos cargando. Si la humanidad ha llegado a un momento en que todos estos grandes huracanes, incendios, inundaciones, todo eso no está viniendo por casualidad. Eso está causado por nosotros mismos, por lo mal que estamos tratando esta creación que Dios nos dio. Bueno, pues en este mundo que está cambiado, que este cambio de época tan fuerte que ha habido en esta época nueva, ¿qué pasa con la iglesia? A la iglesia le pasa, yo les voy a poner un ejemplo, que eso es muy canario, una vez me lo dijeron, dijo uno, cuando ya me sabía todas las respuestas, van y me cambian las preguntas. La iglesia se sabía todo lo que había que hacer en cualquier momento, pero ahora de repente que han cambiado las preguntas, la iglesia no sabe qué hacer. Estamos viviendo en una iglesia donde hay mucho desconcierto, donde hay mucho despiste, y la iglesia no está sabiendo responder a lo que Jesús quiere de la iglesia. No estamos sabiendo responder. Y hace falta un cambio. Fíjense, el Concilio Vaticano II, que alguien dijo, bueno, lo dijo Carmelo también, y es verdad, nosotros en los años 70, de manera ilusionada, nos pusimos a poner en práctica el concilio. Fueron unos años muy bonitos, la verdad, fueron años apasionantes. Yo viví esos 3 años por aquí, no sé, abajo con los pescadores de Melenara, que es donde yo vivía. Nos íbamos a vivir a las chabolas, la chabola que tenían los pescadores en la playa. Los pescadores me enseñaron a pescar. Yo les enseñaba a ellos, por las tardes les daba clases de lectura y escritura, les enseñaba a leer, y ellos me enseñaban por la mañana a pescar. Yo me pasaba el día pescando con ellos y por la tarde nos íbamos a aprender a leer y a escribir. Y realmente de esa manera intentábamos nosotros transmitir el Evangelio. Era realmente una época muy bonita, aquella del concilio. Pero ¿qué ha pasado? Que esa aplicación del concilio está todavía pendiente del Concilio Vaticano II. Y el Papa Francisco ha sido precisamente un regalo que Dios ha hecho a la humanidad para que de alguna manera retomáramos el aliento renovador del Concilio Vaticano II. Y este sínodo, este proceso en el que estamos, es como retomar el concilio de nuevo. ¿Saben qué pasa? Que hay gente que no quiere que las cosas cambien en la iglesia y se resisten. Hay resistencia. Hay gente incluso que se puso abiertamente en contra del Papa Francisco porque no querían que las cosas cambiaran. Había otra gente que era, sobre todo en Alemania, el famoso camino sinodal alemán, que querían ir más deprisa.
hicieron un camino que ha tenido muchos problemas porque ellos querían tomar decisiones de una manera mucho más drástica, más radical, en fin, de alguna manera hay peligro de ruptura, ¿no? Después, por otra parte, hay lugares del mundo de la Iglesia, por ejemplo, sobre todo en América Latina, donde se está aplicando el concilio con ilusión y se sigue aplicando. Yo, por ejemplo, tuve la suerte en octubre, como dije, de conocer a algunas personas latinoamericanas y realmente tú dices, aquí se respira la iglesia del concilio, se nota en las iglesias jóvenes de América Latina. También en África y en Asia también está resurgiendo bastante inquietud por cambiar. Europa se está quedando vieja, no solo por la edad nuestra, que somos ya personas mayores en la iglesia, sino también porque nos hemos acomodado, hemos hecho un cristianismo un poco... Y el gran problema que ha habido en la iglesia, en algunos grandes sectores, yo creo que incluso de Europa y de España, es que algunas diócesis, esto del cambio y del proceso sinodal, se lo han tomado muy pasivamente, diríamos, para cubrir el expediente, para que no se diga nada de que nosotros no hacemos algo y hacemos algo, pero vamos a hacer algo, pero para que las cosas sigan igual. Y hace falta, como decía el Papa Francisco, ponernos a la escucha del Espíritu, ver qué es lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia en el mundo de hoy, y nos está diciendo que hay que cambiar, que hay muchas cosas que se podrían mejorar, y que hace falta aprender a caminar juntos para, hablando juntos, hacer un discernimiento de lo que hay que hacer, de por dónde nos llama el Señor en estos días, en estos tiempos, y irlo poniendo en práctica. Es decir, que yo no sé cómo transmitirle, me he salido del papel, porque cada uno de esos puntos que aparecen ahí, si los fuéramos a desarrollar, nos llevaría mucho tiempo. También me gustaría, a lo mejor, dejar un poquito para que habláramos, para que si alguien, a lo mejor, haciendo alguna pregunta, algún comentario, podemos un poco aclarar algunas cosas. Pero ven, lo que yo me parece que hay, es decir, resumiendo, la Iglesia está llamada a cambiar muchas cosas. El proceso sinodal lo que intenta es ver cómo nuestra Iglesia católica consigue algo que se ha ido perdiendo, que es la credibilidad. El mundo de hoy ha perdido, la Iglesia ha perdido esa credibilidad que teníamos en otra época. Fíjense ustedes, el Papa Francisco, por ejemplo, ha logrado, con la famosa carta suya sobre la ecología, la Laudato Si, recordando a Francisco de Asís, por cierto, que ahora este año se cumplen los 800 años de su muerte, ¿no? Francisco de Asís murió en 1226 y él precisamente fue un gran santo reformador de la Iglesia, aquella Iglesia imperial de la Edad Media. El Papa, Francisco de Asís quiso cambiarla, quiso mejorarla. Martín Lutero en el siglo XVI planteó también una serie de cosas que había que reformar en la Iglesia. La Iglesia se atrincheró, diríamos, respondiendo a Lutero, se creó todo un movimiento que se llamó de la Contrarreforma, que hizo que la Iglesia, diríamos, se hiciera para atrás. Y el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, hace unos 70 años, 60-70 años, logró, de alguna manera, como decía Juan 23, abramos las puertas, porque esto huele mucho a cerrado, para que el Espíritu de Dios que está por ahí, que entre también en la Iglesia. Y ese Concilio Vaticano II supuso un cambio tremendo. Y este esfuerzo que está haciendo ahora, que ha hecho el Papa Francisco y que lo continúa el Papa León, es para que nos demos cuenta que hay muchas cosas dentro de la Iglesia que tienen que cambiar. Y hay gente que a lo mejor eso no se da cuenta o no quiere que cambien y piensa que se está bien así, pero no sé si me explico.
Les voy a poner un ejemplo. El papel de la mujer dentro de la iglesia. La iglesia en su mayoría es de mujeres, ¿no? Hay una gran mayoría de gente que frecuenta la iglesia, es femenina. Pero quienes mandamos somos los hombres. La mujer tiene muy poca capacidad de decisión dentro de la iglesia. Eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, y muchas mujeres están haciendo lo posible para que eso vaya cambiando, pero cuesta mucho, son cambios lentos, se están intentando, pero todavía tiene muchas cosas que cambiar. Nosotros, por ejemplo, las personas con discapacidad, hemos luchado bastante porque nos han permitido participar en el proceso, nos han hecho una consulta especial, hemos participado de una manera muy fuerte, incluso hemos propuesto crear en Roma un observatorio mundial sobre la discapacidad, que es una cosa muy novedosa, muy bonita que estamos intentando lograr, pero hay muchos sectores de la iglesia que todavía no acaban de ver, o sea, mucha gente, diríamos, se está marchando de la iglesia. ¿Y por qué la juventud no se interesa por nuestra iglesia? ¿Por qué no entran en nuestras cosas, en nuestro movimiento? Porque la juventud está reclamando unos cambios que si no se dan, la juventud no va a participar nunca. Y nos vamos a ir quedando, pues, una iglesia un poquito, diríamos, anticuada, como una reliquia del pasado, y eso no lo queremos. Jesús no quiere esa iglesia así, diríamos, que dé marcha atrás de la historia, sino que la iglesia debería ser como vanguardia, diríamos, como pionera en el mundo futuro que queremos. Ahora, por ejemplo, que el mundo está en guerra y matándose unos a otros, la iglesia debería ser como una especie de llamada profética a vivir de otra manera, a ser feliz de otra manera. Esa es la iglesia que Jesús quiere y esa es la iglesia que queremos conseguir. ¿Cómo lo podemos hacer? Participando. ¿Cómo puede ser esa participación? Creo que es en las parroquias, en los movimientos, reuniéndonos. Es decir, no sé, no encuentro yo la forma de decirlo, de echar ese chaparrón, que nos despertemos, que nos movamos a participar. Yo le he dicho a Francisco que, por ejemplo, le he dejado 8 temas para trabajar en grupos, para ir conociendo el documento final. Ese es un trabajo, por ejemplo, que hay que hacer. Creo que hay que pedirle, y eso es algo que ya estoy diciendo, cosas concretas, a la Comisión Sinodal Diocesana que nos ofrezca materiales, formas de acceder a entender el documento final, para que todo esto que yo estoy diciendo no suene a chino o a cosas raras, sino que sea una cosa que en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos, lo vayamos haciendo. ¿Por qué? Porque este puede ser un momento muy bonito para la iglesia, puede ser un nuevo Pentecostés. Se dice que es un kairos. Un kairos es una palabra griega que significa un momento de gracia, un momento bendito, un momento muy bonito. Pero lo será si nos decidimos a participar, si nos decidimos a caminar juntos, si nos decidimos a convencernos de que estamos convocados para este proceso sinodal. Y alguna gente a lo mejor se van a enterar en el año 28, dentro de 3 años, cuando haya esa gran asamblea en Roma, y ustedes se van a acordar a lo mejor de hoy, de lo que yo estoy, el chaparrón este que le estoy echando. Digo, hay que ver lo que nos dijeron en marzo del 26 en San Gregorio, es lo que estamos viendo ahora. Y va a haber a lo mejor alguna gente de los que estamos aquí que vamos a estar allí en esa asamblea del 28, si Dios nos da vida y fuerza para estar allí. Yo por lo menos me gustaría estar, pero si no yo, en representación nuestra,
la gente que pueda ir de nuestro movimiento. Qué bonito sería que de las Islas Canarias fuera un nutrido grupo, pero no por estar en esa asamblea, sino porque hemos estado trabajando en su preparación. La guagua está pasando por aquí ahora, volverá a pasar en el 28, pero cuando la vayamos a coger la guagua en el 28, ya habrá pasado 3 años de trabajo. Por tanto, el intento que yo estoy haciendo esta noche es decir, y es la pregunta que les hago, es una pregunta difícil, pero intentemos contestarla. ¿Qué podemos hacer? ¿Creen que a la luz de lo que estoy diciendo yo se puede hacer algo para participar en este proceso sinodal que está en marcha desde el año 21 y que queremos que se prolongue hasta el 2028? Hayamos participado o no en este tiempo atrás, ahora es un momento muy bonito y lo están diciendo desde la Secretaría del Sínodo, se lo están diciendo a los obispos, se lo están diciendo a los sacerdotes y nos lo están diciendo a los laicos y a la vida consagrada, a las religiosas y a los religiosos, nos están diciendo, y a los movimientos, participen, opinen, digan lo que piensen, hagan aportaciones, porque eso se va a tener en cuenta en esa asamblea de 2028. Como dije, yo tengo la experiencia de que cosas que nosotros hemos aportado ahora forman parte de algunos documentos que nos llegan del Vaticano, porque lo hemos trabajado. Entonces, mi pregunta es, a la luz de todo esto que estamos diciendo, ¿quieren decir algo, preguntar, aportar, lo que sea? ¿Vale? No sé qué hora es, pero tenemos tiempo. 15 minutitos. ¿Cómo es esto? ¿Estamos de tiempo? 9 minutos. Menos cuarto. Mira, tenemos tiempo, sí. Si alguien quiere, levanta la mano y yo lo... Miren, perdone, yo me he salido del guión, porque es que pensaba que si me ponía a desarrollar cada uno de los puntitos, pues nos daba aquí las 12 de la noche. He hecho un poco así, de una manera muy rápida, un resumen, pero creo que he aportado lo que vine a aportar, para lo que me llamaron. Ahora mi pregunta es si tienen ustedes alguna cuestión, algo, qué podemos hacer o cómo lo ven la cosa muy difícil, ¿estamos informados o no? Sería bueno que quien tomara la palabra cogiera el micro para que nos oyera. Veo que es un poco complicado lo que he planteado. Pon el micro para que se oiga. Sí. En el camino que ustedes llevan. No se está oyendo, el micro no está encendido. Sí. Lo que quiero decir es que realmente la mujer debe participar, como bien decía usted antes, que ya es hora de que la mujer camine hacia adelante. Y igual, con todos los derechos que tiene la mujer, las personas que están yo creo que vosotros expresado como expresado. O sea, a ver, lo que usted quiere decir es que la mujer está participando o debería participar más. Debería participar más. Espérate que pase 100 años más. No, yo creo que el momento es, porque aquí estamos viendo que
sea que en eso la Iglesia parece que tiene que cambiar. Fíjense, voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, para que veamos un poco lo que yo decía de la credibilidad de la Iglesia, cuando muere un papa, los que eligen al papa nuevo son los cardenales, ¿no? Los cardenales que eligieron al nuevo papa ahora, a León, fueron 170 cardenales, todos hombres, todos mayores, todos célibes, y uno dice, ¿y por qué al papa no lo eligen también pues 50 mujeres y 50 hombres? Dice, no, es que Jesús dejó eso establecido. ¿Lo dejó Jesús establecido así? ¿O será que nosotros no acabamos de entender lo que realmente quiere Jesús en el mundo de hoy? La Iglesia, para que sea modelo para el mundo, tiene que dar ejemplo. Y si la mitad de la humanidad son mujeres y no participan, por ejemplo, nada en la elección del sucesor de Pedro, eso es lógico. ¿O no será una cosa anacrónica de otra época y que tiene que cambiar? Yo creo que eso tiene que cambiar. No digo mañana o pasado, pero que con el tiempo tiene que ir cambiando esa mentalidad. Porque si la mayor parte de los que componen los 1.300 millones de católicos del mundo, la mayor parte son mujeres, el 70% por lo menos son mujeres, ¿por qué la mujer no puede decidir en ese tema? Es un ejemplo, pero decidir en otras cosas. Y eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia. No sé si es un ejemplo, ¿no? A ver, sí, aquí quieren hablar. Yo creo que en las diócesis, por ejemplo, españolas, hay algunas más intensamente participando. Por ejemplo, en ese encuentro del que estoy hablando yo, en octubre pasado en Roma, había alguna diócesis, la puedo nombrar, por ejemplo la de Solsona, que es una diócesis de Cataluña, donde había unas 8 o 10 personas de la diócesis participando. Y las teníamos en nuestros grupos, hicimos grupos pequeños también de conversación en el espíritu, que es esa forma simpática de reunirse alrededor de una mesa redonda, 8 o 10 personas, que se hizo en los dos encuentros de obispos, ¿no? Del 23, octubre 23 y octubre 24, y que algunos grupos lo venimos practicando durante 4 años, esa reunión de conversación en el espíritu, y era una gozada escuchar, por ejemplo, a mujeres de Solsona. Una decía, yo estoy responsable diocesana de no sé qué cosa, yo estoy en un consejo pastoral, parroquial, de no sé qué, y tú decías, qué bonito, ¿no? Pero eran pocas diócesis españolas las que estaban, y de Canarias no había nadie. Es decir, tú me dices, sí, efectivamente, yo creo que nosotros, diríamos, desde abajo, tenemos que pedirle a los responsables diocesanos que se impliquen más. ¿Por qué? Porque del Vaticano nos están diciendo hay que participar. Es el momento. Ahora es cuando está pasando la guagua. Ahora es cuando está soplando el Espíritu y ahora es donde hay que estar. No lo hagamos en el año 28 para ver quién va a Roma. Hay que organizar una peregrinación para ver cuánta gente va a Roma. No, es el momento de participar en el proceso. Y yo creo que
nosotros como diocesanos debemos con cariño decirle a nuestro responsable, nos gustaría movernos un poquito más. Creo. Aquí querían hablar. Hola Felipe y a todos, buenas noches. Yo me pregunto, una persona que quiere trabajar el sínodo, que quiere que su palabra se oiga, si tenemos una comisión del sínodo diocesana, igual si no viene desde arriba hacia mí, yo como laico que quiero participar, digo yo, Felipe, si se podía hacer, coger las conclusiones del sínodo, toda persona tiene derecho a participar y que su voz se oiga, igual como cuando empezamos el sínodo, aquí no era solo los cristianos. Digo yo, se podía hacer, trabajar nosotros en grupo, esas conclusiones, dar una respuesta, que nuestra palabra llegue, se la enviemos pues a esta comisión sinodal que tenemos aquí en nuestra diócesis, se la hacemos llegar, un grupo de personas de esta edad o de esta zona o no sé qué, hemos trabajado esto y esta respuesta que tenemos, para hacerla llegar a ellos. Y de aquí al 28, yo creo que esta comisión sinodal de nuestra diócesis tendrá bastantes respuestas de qué iglesia queremos y qué iglesia es la que cada uno pensamos que es la verdadera iglesia que Jesús quiere. ¿Se podía hacer de abajo para arriba también así? Sí, yo creo que a lo mejor no hay que esperar que, diríamos, desde arriba se organicen los grupos, sino nosotros desde abajo. Por ejemplo, nosotros en Fuerteventura, ustedes se acuerdan que en el año 22 vino Luis Marín de San Martín, que es el subsecretario del sínodo, es un obispo que vino aquí a Canarias, estuvo aquí en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Pues a raíz de que él vino, el 3 de diciembre de 2022, creamos un grupo en Fuerteventura y todavía ese grupo nos seguimos reuniendo. Somos unas 15 personas y nos estamos reuniendo todos los meses, estamos trabajando estos temas, estos 8 temas que hemos elaborado y trabajando cada uno de esos temas, ya hemos trabajado 2 y son 8 temas y cada uno de los temas consiste en ir estudiando poco a poco el documento final del sínodo. Lo vamos trabajando y vamos haciendo aportaciones. Y esas aportaciones se las enviamos a la Comisión Diocesana Sinodal. Y entonces ellos, seguramente la diócesis nos va a convocar, nos tendrá que convocar a una asamblea, bien sea a final del 26 o principio del 27, para recoger todo lo que estos grupos, y eso se puede hacer, lo que dice Nina, se puede hacer en los movimientos, en una parroquia, con unos esquemas que a lo mejor teníamos que trabajar y tal, y se van haciendo, porque cada cosita que vamos haciendo va suponiendo una participación, y entonces, porque vamos a ver, el proceso sinodal se hace de abajo a arriba y luego de arriba a abajo, es decir, es un movimiento circular. Lo que nosotros fuimos trabajando en el año 21 y 22, eso después se llevó a España, a Madrid, luego se llevó a Europa, se hizo un documento europeo, se llevó a esas reuniones que hubo en Roma y ahora el documento final nos lo devuelven otra vez para que volvamos otra vez a decir qué opinamos de esto y eso que opinamos nosotros lo compartimos con lo que opina la gente de Tenerife, la gente de Málaga, la gente de Madrid y eso va a una asamblea, luego se lleva a Europa y eso se vuelve a llevar otra vez a la asamblea eclesial del octubre del 28. Ese es el proceso, es un proceso donde diríamos todos participamos, pero de una manera ordenada y tampoco se trata de dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino que es darle ese sentido y yo creo que en ese aspecto pues está en nosotros el poder un poco, claro, algunos de ustedes pueden marcharse esta noche diciendo, y este hombre ha venido de Fuerteventura, o sea, de
decirnos que Fuerteventura está muy verde, que hay mucha lluvia y todas esas cosas. ¿Y qué más ha dicho? Pues yo lo que he dicho es que esto está en marcha, que el proceso es imparable, va a seguir, pero sería bonito que fuera con nosotros, no a pesar de nosotros, sino con nosotros, con nuestra participación. Y claro, y está, depende. A ver, allá atrás parece que quieren la palabra. Hola, vamos a ver, yo participé en la iniciación del 22, sobre el 2 reuniones participamos como políticos. Desde ahí hasta el día de hoy no ha habido ninguna información, ninguna, para que sigamos. Entonces sabemos que falta de sacerdotes, que hay, están muy apurados para estar en la parroquia, poniendo comunidades parroquiales. Lo que quería decir es que si esto continúa así y estamos ya en el 22 años, ya hemos pasado 4 años prácticamente, ahora está el Consuelo y Cristóbal de el auxiliar. Yo no sé si esto depende de los dos mismos, o depende de los sacerdotes, o depende de los laicos para empujar. Si está diciendo de que para que haya cambio, el pueblo tiene que participar, entonces no veremos cambios ninguno. Entonces, vamos a hacer, para decir. Añado a esto una cosa que sobre lo que pasó con el Concilio Vaticano II, en el año 50 y no sé cuánto. Bueno, si todavía no se han desarrollado algunas cosas del Concilio Vaticano II, yo no sé ni cuándo va a llegar. En algo de optimismo y de algo positivo. Esta gran idea del Papa Francisco de poner en marcha que el pueblo de Dios participe en hacer estos cambios, todo lo que haga falta, y estamos, yo creo que haga falta hace tiempo, pero nadie dice nada. Claro, podemos llegar, vamos a llegar, pero tiene que haber, digamos, desde el amor, desde la tribuna, desde el altar, como se decía hasta el púlpito, que nos empujen, que nos animen, que nos animen a participar. No quiero seguir, me entendí. Yo creo que es interesante, entendí un poco lo que decía, que hubo un momento en el año 21, efectivamente, en ese momento inicial se participó, se hicieron cosas, después todo eso se fue diluyendo y se ha quedado un poco apagado. Pero fíjense, ahora estamos en un momento bueno, diríamos, corren nuevos aires. Por ejemplo, la visita del Papa. El Papa va a venir a Canarias, va a venir a la isla y va a venir a Tenerife también, ¿vale? La visita del Papa es una oportunidad para que todo esto se renueve, se mueva. No para decir, vamos a juntar a 50.000 personas para estar en una Eucaristía con el Papa durante 1 hora. No, sino vamos a decir, ¿cómo podemos nosotros decirle al Papa León, nuestra diócesis se está moviendo? Queremos, aunque hayamos estado, diríamos, un poco pasivos, o quizás lo que tú decías, yo entiendo que es grave, es importante, ha faltado información, ha faltado lluvia. Fíjense, lo que Fuerteventura estaba necesitando para que esas semillas que estaban allí dormidas despertaran, lo que hacía falta era lluvia, porque las semillas están. Todo esto que está aquí dentro hoy es un semillero. Aquí están las personas religiosas, ¿no? Están las dominicas, las salesianas, hay parroquias, distintos movimientos, hay 3 o 4 movimientos que estamos aquí. Las semillas están ahí
Lo que pasa es que están necesitando esa lluvia informativa que mueva y que despierte y que haga brotar por ejemplo, si tuviéramos capacidad, si Dios nos diera la capacidad para ver todo lo valioso que hay aquí dentro, ahora mismo, todos nosotros somos unas semillas de bien, de verdad, de belleza, de ganas de vivir, de ganas de querer que el Evangelio de Jesús llegue a todas partes. Quiere decir, la gran riqueza que hay aquí dentro. ¿Pero qué necesita? Pues necesita que esas semillas de bien que hay en nosotros de alguna manera se despierten, porque a lo mejor están un poco dormidas o están ahí esperando que alguien les diga, oye, mira, ¿por qué no te vienes con nosotros que vamos a empezar un grupo, que vamos a empezar a trabajar el tema? Esto que está diciendo ese señor que viene de allá de Fuerteventura, que está diciendo que nos pongamos a trabajar. Yo tengo un amigo, perdona, ahora te doy la palabra, pero estaba yo terminando esto. Hay un amigo de la Escuela de Formación Sociopolítica de Las Palmas, Guillermo, que siempre dice, ¿y ahora qué? Es decir, ahora nos vamos a marchar a casa y ¿qué nos vamos a llevar? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Esa es la pregunta, ¿no? Qué bonito sería que dijera, pues mira, vamos a hacer un grupo aquí en la parroquia San Gregorio, vamos a implicar a Agustín, al cura, y vamos a hacer un pequeño grupo, porque es verdad que los curas ahora están liadísimos con la cantidad de misas que tienen y están muy, porque cada vez los sacerdotes son menos y están muy atareados, me da pena, pero sería bueno a lo mejor robarle un cachito de tiempo al sacerdote para que participe en un grupo, porque lo bonito de estos grupos es donde haya un cura, una religiosa, un laico, un obispo, que se ponga en el grupo también a trabajar, que caminemos juntos, porque la idea de Francisco era que aprendamos a montar en bicicleta juntos, no cada uno por separado, sino todos juntos, ¿no? Que el camino lo hagamos juntos. A ver, perdona, ¿y tú lo que ibas a decir? Hola, buenas noches. Yo, teniendo en cuenta lo que decía el compañero del Santo Cura de Alba y atendiendo a esa gran lluvia de información que usted nos ha dado, me parece que para que cada parroquia funcione debe tener un guía. Ese guía puede ser el párroco, y cuando ella tenga el grupo formado, puede delegar en otra persona, porque los párrocos de la iglesia están sobrecargados de cosas que tienen que hacer, yo lo entiendo, pero es la única manera de que en cada parroquia se pueda formar un grupo para que el sínodo camine con esa gran información, que doy las gracias, que usted nos ha dado. Gracias. Muy bien, lo que dice, yo entendí que si en cada parroquia se forma por lo menos un pequeño grupo, pues se podía practicar esto. O sea, yo creo que esto es una buena idea, o sea, ver dónde se puede hacer algún pequeño grupo. Ya digo, no es haciendo cosas en el aire, sino ya tenemos, lo que hay que hacer es poner en práctica este documento final, que está hecho como resultado del trabajo de muchísimas cosas. Ya digo, yo por ejemplo, de este documento hay cosas que a mí me consta que las hemos aportado nosotros y están ahí, y a lo mejor otras cosas, hay gente que está en Filipinas o en México o en Ruanda y dice, lo que dice el número tal, eso lo aporté yo, o sea, y lo tuvieron en cuenta. Eso es lo bonito de este es un documento. Además, perdona, otro de los valores que tiene este documento, que claro, yo no lo he comentado, pero el Papa Francisco, cuando terminó este documento, la costumbre era que los obispos se reunían, trataban un tema y se lo entregaban al Papa. Luego el Papa se recogía todo aquello y hacía una encíclica, una carta dirigida a todo el pueblo de Dios. Pues cuando terminó este documento de firmarse, Francisco dice, yo lo firmo también y lo convierto en magisterio ordinario del Papa. Esto ahora no lo hicieron
las 400 y pico personas que recogieron todo lo que habíamos trabajado durante 3 o 4 años, sino que ahora mismo esto es palabra escrita por el Papa Francisco y firmada por él. Por tanto, tiene un valor tremendo, ¿no? Tiene un valor de documento del magisterio ordinario del Papa Francisco. Y el Papa León está trabajando este documento con un cariño tremendo. Fíjense un detalle. El 7 y el 8 de enero, el Papa León, el 6 de enero terminó el jubileo que había iniciado Francisco. Pues al día siguiente, León, ¿qué hizo? Reunió a todos los cardenales del mundo, a los 200 cardenales, y les dijo que trabajaran 3 o 4 temas, y ellos eligieron 2. Uno era la carta del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, que miren cómo la tengo desmanoseada. Tuve la suerte de ir a visitar a Francisco yo personalmente, y cuando lo encontré le dije, mire, esta carta yo la he leído todos los días, mire cómo está desmanoseada. Y me dijo, ya has tenido tanta paciencia. Y entonces le digo, yo quiero que usted me la firme. Y entonces me la firmó, la tengo firmada por él. Bueno, pues esta carta y este documento es lo que trabajaron los cardenales el 7 y el 8 de enero. Y se van a volver a reunir los cardenales otra vez, porque el Papa los mandó a reunir en junio, 4 días. Los van a reunir para seguir trabajando sobre este documento que es el programa de cambio, de reforma de la Iglesia, y este documento que es el documento final de este proceso sinodal que llevará a la Asamblea del 28. Bueno, pues el Papa León ha asumido totalmente el camino que abrió el Papa Francisco. Y por tanto, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es conocer estas joyas del Papa Francisco y conocer este documento y ponerlo en práctica. Eso está en nuestras manos. Francisco, a ver, ¿alguien más quería hablar? La verdad, una pregunta. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente de arriba no nos hace caso a nosotros? Porque venimos como... No te entendí bien, no te entiendo bien. Francisco, y hay pequeñas comunidades en varios sentidos. ¿Por qué no nos hacen caso? No llegamos a la Santa Sede de arriba. No, ¿Por qué quieren cambiar? Acércate a ella. mira, Porque yo a la juventud, yo no la veo aquí. digo que no acabo de entenderte. Tiene que venir aquí a Que por qué no nos hacen caso, dice él. ¿Por qué no vemos a jóvenes aquí? Porque cuando de alguna manera pequeños movimientos, que todo esto que ha ido comentando, pues ¿por qué realmente al final no hay una conclusión de trabajo? Va por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que depende, como en una empresa, depende de los que están arriba, pero también depende de los que estamos abajo. Es decir, que nosotros tomemos iniciativa y sobre todo pensar que no se trata de, a la Iglesia no la vamos a cambiar de golpe, porque ha habido muchos siglos, cosa que la reforma de Francisco, decía él, hay que hacerla a fuego lento, muchas veces son a fuego lento. Ahora están saliendo grupos de estudio que se han creado, ya han salido el informe de 3 grupos de estudio, pero hay 12 grupos de estudio que se crearon, que se están trabajando y tal. Y entonces, lo poquito que podamos hacer, vale, aunque aparentemente no sea, no sé, el Papa Francisco, perdóname que dé una cosa que dice él, dice, uno sabe bien, dice él, que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Es decir,
si un pequeño grupo de los que están aquí esta noche deciden ponerse a trabajar el documento final y cuando saquen algunas conclusiones enviarlas a la Comisión Diocesana, aparentemente eso, diríamos, es muy poco, pero a lo mejor es lo que la Comisión Diocesana necesita. Oye, mira, hay un grupito en Telde que se está reuniendo y está trabajando y está queriendo tal y nos está pidiendo, no sé si me explico, una cosita pequeña que hace, ¿no? Y en el mismo número el Papa Francisco dice: el Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Yo, por ejemplo, aquí esta noche estoy entregándome a lo que me han pedido, pero yo no pretendo ver resultados llamativos, porque me digan: mira, Chayo, gracias a ti, pues se formaron 40 grupos y al final cambiaron el mundo, ¿no? Los resultados llamativos no los busquemos. Yo, dice, solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Yo lo que sé es que tenía que venir aquí esta noche a echarles a ustedes este rollo. Y ya está, eso es lo que yo tenía que hacer. Aprendamos, dice Francisco, a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundo nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Hagamos a partir de esta noche lo que cada uno pueda y que sea Dios el que vaya dando resultados o no. O sea, no pretendamos cambiar el mundo de golpe, pero hagamos un pequeño esfuerzo a partir de ahora. Lo dice Francisco. Yo lo sigo leyendo todos los días y me va bien porque todas estas palabritas que dice Francisco salen del corazón. Yo le decía a él, es que yo lo leo cada día como si usted me lo estuviera diciendo a mí personalmente. Sí, señor. O sea, y además con palabras que se entienden, no con rollos raros, sino con palabras raras, ¿entiendes? Carmelo. Sí, bueno, agradecerte esta presencia, esta entrega, que ha sido muy claro. Tenemos un documento que salió en 25 y es la síntesis de lo que se había trabajado. Y ahí hemos visto reflejadas muchas de las cuestiones que se dieron aquí. Yo hice la síntesis de la diágnosis y no hay ninguna que no esté reflejada. Todas están. Lo mismo cuando se fue a la nacional, se seleccionaron y éramos casi todos cosas muy comunes, ¿no? Y que coincidimos. Se ha parado. Es una pena. Y esta es la cuestión. Esa síntesis no se ha devuelto al pueblo. Nos han dejado al pueblo. La comisión se ha parado. Y estamos gritando que se vuelva otra vez. Porque mira, es muy sencillo. Si uno de los jueces creamos una comisión y mandamos 4 preguntas sobre esto, dice la otra parroquia, se vuelve a hacer y se pone en marcha. Pero si nos veamos ahora, mira, hemos hablado, hacer pequeños grupos, interesarnos en nosotros, cuestionar el por qué no se hace, que también sería muy interesante, ¿no? Porque si no, perdemos la cosa, como he dicho, perdemos la realidad, estamos fuera de lo que hoy día se está debatiendo, viviendo como futuro de la Iglesia. Si no, nos quedaremos con la vieja idea de siempre, ¿no? Y nos preguntamos que no hay jóvenes, tampoco hay obreros prácticamente. Es decir, la Iglesia ha perdió el cargo de los obreros
Sí, de acuerdo, Carmelo. Yo creo que Carmelo es testigo. Él participó en esa primera fase de consulta, que fue realmente muy bonita y muy ilusionante, ¿no? Y entonces yo creo que lo interesante del momento actual es que se puede retomar. Diríamos, la guagua vuelve a pasar. Esto es como una guagua circular, que pasó por aquí hace 4 años, ahora está pasando otra vez, y hay que cogerla ahora. Porque si la queremos coger cuando vuelva a pasar en el 28, ya es tarde. Y en el 28 va a salir unas conclusiones muy bonitas de todo el mundo, de toda la Iglesia. Pero lo bonito sería que fuera con nuestra colaboración, con nuestra participación, que es posible, que ya digo que yo tengo fe, puedo dar fe de que es posible que cosas que tú escribes, que tú aportas, se tienen en cuenta. En fin, Francisco, yo creo que hay que ir terminando. Ya podemos concluir y primero dar las gracias, por supuesto, que estén aquí. Yo creo que el Señor es quien ha empujado a que Felipe hoy entre. Nos hemos conocido a través de un trabajo común, hemos puesto en marcha otros proyectos con el Sáhara y al final hemos acabado en la parroquia donde él comenzó contándonos caminar. Yo creo que de los que estamos aquí, si estamos aquí es porque caminamos. También me gustaría que al levantarse mirasen un poquito hacia abajo, porque igual hay un charco debajo de todo el chaparrón que nos ha soltado Felipe. Así que no tengamos cuidado y mañana echemos una mano a la comunidad parroquial de San Gregorio, que ha facilitado este espacio, que nos ha apoyado también en caminar juntos con Agustín. Le han tirado la punta a Agustín también de poner en marcha algún pequeño grupo. Felipe también nos deja material para poder trabajar juntos, pues en nuestras comunidades, etc. Yo creo que tengo esa esperanza de que esto sirva y que sea esa semilla que brote. Antes de marchar, pues en nombre de las personas que estamos aquí hoy, queríamos pues dar un pequeño detalle. Y digo porque caminamos juntos, aunque ustedes no lo sabían, pero sí lo teníamos en mente, porque todos queríamos dar un detalle a la gente. Así que, además, este detalle, te lo adelanto, sí, te lo adelanto. Como decían antes, yo soy muy canario, pues tiene que ver con Canarias. Y puedes saber lo que es. A ver lo que es. Uy, qué bonito. Bueno, de la viña del pino canario. Del Para pino seguir canario. escribiendo. La historia la vamos escribiendo cada día, cada uno de nosotros y nosotras, Y yo voy a intentar usarlo para seguir escribiendo la historia. Mira, y después también yo quería decir la última palabra de esta noche por mi parte, es que si necesitan cualquier tipo de ayuda, que no sea de dinero, cuenten conmigo. Quiero decir, si en algún momento hay que tener algún tipo de diálogo, reunión, porque ya digo, yo lamento que, por ejemplo, yo no he seguido el esquema, porque yo he sido profesor durante toda mi vida, ¿no? Y he roto el esquema, pero me parecía a mí que era bueno transmitir lo fundamental. Yo espero que esa lluvia haya caído bien y que sea bien recibida en una tierra buena. Y estoy seguro que lo de esta noche va a dar fruto. Gracias. Nos vamos enchumbadas. Y sobre todo reiterar mis gracias y también las de la coordinadora por estar ustedes aquí. Sí, miren, antes estaban diciendo acerca de lo que es, por qué nos rechazan, por qué nos rechazan los de arriba.
¿Por qué nos rechazamos entre nosotros? Vamos a empezar por ahí. Vamos a ser sinceros. Cuando el COVID vivía en una casa en Lanzarote que tenía la oportunidad de tener un terrenito, me compré 5 pollitas, 5 gallinitas jóvenes que al cabo de un mes empezaron a poner huevitos. Bueno, las crié y qué alegría, porque las pusieron, el primer día pusieron todas un huevo, yo recogí aquel día 5 huevos, más contento con las patas. Al cabo de un tiempo dije, hombre, voy a comprar 5 pollitas más, pero eran 3 meses más jóvenes. Las puse juntas. Tenía el gallo Bartolito, que era el macho de las cañadas. Bartolito era el macho de las 5 primeras. Se hizo dueño enseguida del panorama. Aquellas 5 nuevas, las pobres las puse, todas contentas aquello. Las viejas fueron a sacarle los ojos. Vi que no se podían mezclar. Tenían que verse, pero con una tela metálica por medio. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? Sí. Yo soy de los que estarían la cúspide, si me quieren decir, pero me duele cuando uno quiere poner un poco de paz y están como las gallinas viejas y las pollitas jóvenes, a sacarse los ojos unos a otros. Entonces, empecemos por convertirnos, de verdad. Empecemos por convertirnos. Y que no sea, como dice Felipe, vamos a montar en la bicicleta de la conversión, todo, empezando por el que le está hablando. Sin eso, no vamos a hacer nada. Seguirnos sacando los ojos unos a otros, envidia, protagonismo, grupitos, críticas, y eso pasa en todas las parroquias, y los curas son testigos de eso, y muchas veces no podemos avanzar porque meter paz en todo eso a veces es duro y es difícil, porque eso pasa. Entonces, no pensemos tanto en echarle la culpa a los de arriba, todos tenemos que revisarnos, sino pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Felipe fue profesor mío, di 2 asignaturas con él, que era fenomenología de las religiones, historia comparada de las religiones, y eso pues abrió muchas perspectivas y abrió mucho de lo que estamos hoy viviendo. Y también pues me ayudó a reilusionarme mucho con todo aquello. Somos muy lentos en dar los pasos. Dicen que las cosas en palacio van despacio, pero las parroquias a veces van despacio todavía. Tenemos miedo a afrontar los cambios, empezando por mí, porque había que romper muchas cosas. Aquello del profeta, para edificar, destruirá y construirá. Lo del sínodo está muy bien, lo otro está muy bien, pero al final, ¿qué seguimos haciendo? Primeras comuniones, bautizos, no pueden ser 2 madrinas de bautizo, padre, no pueden ser 2 padrinos de bautizo, padre, el perrito no me puede traer la zarra a las alianzas, vete para el carajo, coño, es que es así, son cosas que te dan ganas de decirle, esta es la iglesia que tenemos, 156 entierros he tenido en 1 año y medio, ahora me voy, otro, ya estuve uno a las 4 y media, ahora me toca otro, y venga. Y pueden ser las mujeres las que vayan a rezar a Rubiesa. ¿Quién ha dicho que no pueden ser las mujeres fuera a rezar a Rubiesa? Vayan uno de ustedes a rezar a Rubiesa a ver, se la llevan coño bien llevada. Vaya a rezar un poquito, no hace falta que esté el cura. Lo puede hacer un seglar, un hombre, una mujer. Pero tiene que ser el cura. Y el cura esta noche va otra vez, y mañana va otra vez, y el otro otra vez, y el otro otra vez, porque tiene que ser usted el cura, usted el cura. Menos clerical y más sinodal. ¿Pero quieren? Claro, son muchas cosas que tenemos que preguntarnos. Él escribió un libro muy bonito, lo que hasta lo ha dicho, se llama Fiesta Canaria. Búscanlo por ahí, porque ha hecho un repaso de todas las fiestas de la isla, de toda la diócesis, y sacando ese sustrato precioso de lo que significa cada una de las fiestas, como motivos de encuentro, de espiritualidad, de sínodo, de hacer caminos juntos. Lo digo porque aquí estamos también dándole, pues, recuperando un poquito, no las fiestas estaban ya, sino el espíritu de la fiesta, la invitación a participar. Por mi parte saben que mi lema es, vengo a sumar, no vengo a restar, pero a veces, coño, para poder sumar, a veces hay que podar, a veces hay que decir a la gente, no seamos así, no seamos tal, abramos las puertas, que mientras más seamos mejor. Felipe, cuesta, hermano, cuesta, sí, pero vamos a seguir la lucha. Sí, para adelante. Gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan bastante del WhatsApp. Cogemos el agua que vierte Felipe en nosotros.